Sí. Muy bien, y tal como lo hemos podido ver en la relación de las noticias más importantes del día, también se presentó el informe del grupo de alto nivel que visitó el Perú de la Organización de Estados Americanos. El representante de esa comisión dio una larga explicación, lectura del informe. Este ha sido repartido a todos los embajadores, digamos, y se discutirá a profundidad. Pero esa era la parte preliminar de ese informe, que no va a variar demasiado con el resultado final del mismo. Pidámosle a Óscar Vidarte, internacionalista, que nos ayude a entender un poquito más los detalles de lo que ha sucedido hoy con este informe. Óscar, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, un placer estar nuevamente por acá. Me ha parecido muy interesante en Twitter el resumen que has hecho de los elementos que te han parecido más importantes de este informe. Son 8 puntos, los compartimos rápidamente. En primer lugar, ha detectado claramente la Comisión de Alto Nivel que hay una inestabilidad política muy grande en el país, que es un ambiente de alta polarización, que hay confrontación permanente entre los poderes, o sea, no hay tregua, que hay un excesivo herramientas de control político, esto es probablemente directo al Congreso de la República. El cuestionamiento al rol de la prensa me ha parecido significativo, agudización de la crisis, racismo y discriminación, un elemento clave, y el débil compromiso con el diálogo. De estos 8 puntos, ¿todos son concatenantes, todos son importantes o hay una prelatura en la lista que has establecido? Lo que sucede es que el mismo informe preliminar señala que estos otros 8 puntos deben leerse en función de la crisis democrática que vive el país. Es decir, riesgo a la institucionalidad. Exacto, entonces hay que entenderlos. Lo que dice el informe es cuáles son los elementos que están poniendo en riesgo la institucionalidad democrática, que finalmente es la razón de ser de este grupo, ¿no? La verdad es que probablemente hay algunos que sean más importantes: la polarización, el enfrentamiento, el uso de herramientas arbitrariamente, herramientas de control político por parte de todos los poderes, porque tenemos la confianza por un lado, tenemos la vacancia por la otra. Yo creo que hay una serie, yo creo que, a ver, lo importante de esto es que un poco confirma lo que veníamos hablando hace un par de semanas, es decir, que lo que esta misión iba a hacer es una descripción, un estado del arte de la crisis peruana, recogiendo las opiniones, las versiones de los diferentes actores que participan directa o indirectamente en la crisis. Porque eso es lo que hacen, es reúnen las voces y las ponen en un solo documento, todas las voces de un lado, del otro, desde la sociedad civil también, que no necesariamente son las mismas que la del Congreso y la del Ejecutivo. Reúne todas las voces, un poco para demostrar el nivel de crisis que vive el Perú. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, además de ser un estado del arte o un estado de la cuestión de la crisis, yo creo que da algunas recomendaciones que son básicamente recomendaciones dirigidas al Consejo Permanente, salvo la de la tregua, pero básicamente son recomendaciones muy generales, que es un poco también lo que conversábamos, es decir, dudábamos que esta misión trate de meterse en el fondo del problema cuando eso no le compete, la solución del tema nos compete a nosotros, los peruanos, y más bien eso podía generar rechazo de algunos de los sectores y esto deslegitimar el papel de la OEA, pero creo que la OEA no quiere ser un actor neutral que trate de entender que hay una crisis y tratar de ayudar a solucionar esa crisis. Durante la presentación del informe, escuché, por ejemplo, al embajador uruguayo, que me pareció que es una pregunta importante. Dijo, muy bien, esta es la situación, y ustedes nos están hablando de diálogo, de buscar el diálogo. ¿Cómo se instrumentaliza ese diálogo? Fue su pregunta. Claro. Me parece una pregunta válida. ¿Y ahora qué decía, no? Exactamente. Exactamente. Bueno, en la primera recomendación de este informe, ellos dicen hay que promover el diálogo. El diálogo es el camino, que deben recorrer los actores políticos. Pero en un momento, también en el informe dice, este diálogo puede ser promovido a manera de buenos oficios por algún organismo internacional. Entonces yo creo que ahí de esa manera le está cediendo al Consejo Permanente la posibilidad de que, leyendo un poco lo que acabo de decir, el Consejo Permanente decida instaurar algún tipo de comisión ya con carácter mayor de permanencia en el Perú, que venga varios meses a ayudar
al diálogo, digamos, ¿no? Lo dice el informe preliminar, la OEA podría hacerlo siempre con el permiso del Estado peruano, obviamente, podría. Ahora, yo creo que es un camino totalmente lógico. Lo que ha demostrado la OEA en ese último mes y medio es que actuó con mucha rapidez. Frente al pedido gobierno, rápidamente convocó al Consejo Permanente, rápidamente conformó una misión, rápidamente la misión vino y ha dado un informe preliminar. Es decir, sería poco probable que la OEA diga, bueno, está bien, hasta aquí llegamos, ¿no? Claro. No, yo creo que el caso peruano, en un contexto donde la democracia se está viendo muy afectada en el mundo, en la región, puede ser un caso emblemático para la OEA de un accionar positivo para resolver un conflicto de esta para resolver un problema de esta magnitud. La palabra tregua sí no la entiendo. Significaría que los poderes en conflicto dejaran de hacer. ¿Cómo? Eso sería imposible. La palabra tregua hay que entenderla a la luz de lo que dijeron al final, de lo que dice al final el informe, porque lo que dice al final, lo que lee el ex canciller paraguayo y sale en el informe, es que ellos dan este informe preliminar, que no es el informe final. Uno podría preguntarse, ¿por qué dan un informe preliminar y no esperan al informe final? Y textualmente lo dice, damos este informe preliminar por la coyuntura de crisis peruana. Es decir, ¿no? Vamos, veamos lo que pasa en el Perú. Acabamos de ver una cuestión de confianza de la perspectiva del Ejecutivo, vemos una vacancia, una suspensión, nuevas elecciones. Es decir, estamos en una semana donde hemos hablado de tantas cosas, complejas. Totalmente. Entonces yo creo que la lectura que han dado ellos es, estamos en un punto en el cual no podemos esperar más tiempo y lo que puede pasar en el Perú puede ser algo que realmente pueda afectar a la democracia en el corto plazo, y en ese sentido ellos sacan la tregua, ¿no? Y donde les piden a las partes, ¿saben qué? Tenemos que parar todo esto, porque sin tregua no vamos a poder generar un espacio positivo para el diálogo, ¿ok? Y ahora, otra pregunta es, si las partes en conflicto en este ámbito tan polarizado, como el mismo informe lo señala, van a escuchar a la OEA, van a escuchar a la OEA. Y yo creo que no, a mí me parece que tanto el Ejecutivo, pero sobre todo el Legislativo, ya están avanzados, han demostrado ser muy poco estratégicos, ¿ok? Porque podrían ser un poco estratégicos y un poco mantener la calma en un escenario donde la OEA está pidiendo tregua, pero no creo que, dada el avance de todo lo que estamos viendo, la velocidad con la que está yendo yo no veo que vayan a respetar mucho lo que el pedido. Entonces, Oscar, en líneas generales, ¿te parece que es un informe sólido el que se ha presentado hoy? Sí, es un informe sólido, reúne es un informe que tiene lo que se le pidió. ¿Qué está pasando en el Perú a partir de los actores que participan? Es un informe muy diplomático que reúne todas las posiciones, y un informe además en el cual piden algunas recomendaciones que, sin entrometerse mucho en la crisis peruana, son interesantes. Hemos hablado del diálogo y la tregua, pero hay una tercera recomendación que me parece muy importante, y es fortalecer la justicia constitucional. Porque dice textualmente el informe que el Tribunal Constitucional debería jugar un papel fundamental en caso de que el diálogo no prospere. Porque justamente el Tribunal Constitucional, dentro de la estructura política peruana, juega un papel fundamental para avalar comportamientos si son o no constitucionales. Entonces, claro, yo creo que, y por eso dice, hay que fortalecer al Tribunal Constitucional. Yo creo que de otra manera también es una manera de advertirle al Tribunal Constitucional, oigan, Tribunal Constitucional, atención, ustedes juegan un papel fundamental, y todo el sistema interamericano está viendo lo que ustedes pueden terminar haciendo posible, legitimando. Lo mencionas, Oscar, además, el mismo día que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, aceptaba a trámite el tema competencial respecto a la cuestión de confianza, pero además dicta medida cautelar, que significa nada se mueve ni se puede accionar hasta que yo no hable del tema, ¿no es cierto? O sea, sí es un peso importante, sin duda. Pero yo creo que además de un peso es una manera de decirle, te estamos viendo lo que vas a hacer. Correcto. Y de ti, en otras palabras, en ti va a recaer finalmente, si esto termina mal, el sostenimiento de la democracia en el Perú. Válido. Oscar, la Carta Democrática en su artículo 4, y que fue citado en el informe, señala lo siguiente: la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida. O sea, hay un reconocimiento al presidente de la República, o sea, debería hacerlo, y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. A partir de este artículo de la Carta Democrática, y mirando el caso peruano, y habiendo sido citado en el informe, ¿a quién se lo dirigen, percibes tú? ¿A los dos poderes? Yo creo que a lo largo del texto
hay partes que le habla a ambos, al legislativo. Por eso yo no he estado tan de acuerdo con un tuit que hoy día envió el presidente de la República, donde justamente señala que la misión le ha dado la razón de la persecución política. Sí, eso no ha ocurrido. Entonces, yo creo que en parte la desarrolla, pero no solamente eso, desarrolla todo, es decir, también desarrolla las críticas de la oposición al gobierno, también desarrolla las críticas de la sociedad civil al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, ese tuit da a entender de que la misión de la OEA estaría alineándose y protegiendo al gobierno y de alguna manera dándole legitimidad a lo que viene haciendo el gobierno. La verdad que no es tanto eso. Yo creo que hay una lectura muy parcial y una lectura que creo que no aporta en el diálogo. Yo creo que en este momento los actores políticos, tanto el legislativo como el ejecutivo, tienen que tener mucha prudencia y saber cómo y qué van a decir. Y creo que no están aportando ni en el legislativo, lo vemos estos días, ni en el ejecutivo. ¿Te ha sorprendido que el informe recoja el cuestionamiento a la prensa como uno de los temas, o simplemente está expresando lo que han recogido de algunas opiniones respecto al comportamiento de cierta prensa? El caso de la prensa es interesante. ¿Por qué? Porque no solamente la prensa se reunió con esta misión. Sí. Recordemos que unas semanas atrás se dio la reunión de la sociedad, de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Que fue muy crítica con el Perú. Exacto, que fue muy crítica con el gobierno peruano. Y si uno lee el informe de la misión de la OEA va a encontrar que tratan de poner las dos posiciones. Dicen, por un lado, dicen, hay una prensa que no sea objetiva, que parece que no ha sido responsable, y eso también no ayuda a la democracia. Pero por otro lado también es cierto que el gobierno no es transparente, no ayuda en el labor de la prensa, y esto obviamente puede afectar el derecho de informar, ¿no? La libertad de expresión que existe y que son base de la democracia. Entonces, cuando uno lee eso, dice, sí, pues, eso es lo que sucede en el Perú, ¿no? Hemos cuestionado el papel de cierta prensa a lo largo de la campaña y de la post-campaña del año pasado, pero también es cierto que este gobierno es completamente poco transparente y no ayuda, pues, ¿no? Y más bien no da señales para proteger y desarrollar mejor el papel que tienen fundamental los medios en democracia, ¿no? Correcto. Óscar, otro componente que llama la atención que esté en el informe es el tema del racismo y la discriminación. Más allá de que el presidente de la República haya podido usar este argumento como un elemento de victimización en algún nivel, yo estoy absolutamente convencido que buena parte de las baterías que se enfilan contra el presidente de la República tienen un sustrato de racismo y de clasismo muy grande. ¿Está expresado así en el informe o lo expresan de otra manera? Lo dije más diplomáticamente, digamos, ¿no? Digamos, no hacen referencias, porque este informe lo interesante es que no hace referencia ni señala culpabilidades de nadie. Es decir, no dice la vacancia que promueve el legislativo, ni la confianza que promueve el legislativo. No, dicen cosas generales, suelta como que ustedes entiendan a qué nos referimos. Y en el caso del racismo hablan de la tolerancia, que es fundamental en democracia, que creen que hay posiciones, ¿no? Hay grupos o sectores que señalan que la elección de un presidente pues provinciano, que no proviene de las élites, que genera pues actos de discriminación. Y lo más interesante es que no solamente se quedan con eso, sino que además hablan también del tema de género, hablan de la discriminación contra otros grupos, es decir, incorporan también, aprovechan de alguna manera el espacio para incorporar también lo que viene pasando en el Perú. Y es que el Perú, creo que en este año y medio no hemos visto avances importantes en materia de pues defensa de igualdad de género, ni tampoco de algunos sectores como la comunidad LGTB+, que creo que no hemos visto muchos avances en materia de derechos. O sea, recordemos, la tesis de maestría del presidente de la República en la Universidad de Cerro Viejo trata el tema de género. Recordemos lo que pasó y cuál fue la principal razón por la cual casi no se lleva a cabo la Asamblea General del Perú. Así es. Por un baño, ¿no? Es decir, si no podemos tener la capacidad de dialogar con respecto a eso, a un baño que haga pues nuestra sociedad mucho más igualitaria, pues creo que hay cosas mucho más complejas que no estamos capaces de discutir todavía. Y finalmente, Óscar, cuando el informe detecta el uso excesivo de herramientas de control político como uno de los problemas, yo creo que ahí sí es el Congreso el que tiene que recibir el mensaje, ¿no es cierto? Es principalmente el Congreso, porque también podríamos decir que la confianza es una herramienta de control político también, ¿no? Pero claro, ese uso excesivo, arbitrario, ¿no? Y no solamente con el tema de la vacancia, que creo que el tema de la vacancia es mucho más complejo, porque algo que a mí me preocupa es que yo, sin ser abogado,
pues creo que estamos legitimando la vacancia como si fuera un juicio político, ¿no? Y creo que a todo nivel, uno lee en redes y hablamos de la vacancia, ya todos hablamos, ya nos olvidamos que no es un juicio político y como que hemos normalizado la vacancia como un juicio político del Perú. Y eso me parece lamentable. No, pero también hay otro. 117 pues tiene este limbo que el Tribunal Constitucional pudo zanjar y no hizo en su momento. Y no lo quiso hacer en su momento. Pero hay otras herramientas, como por ejemplo no autorizar el viaje del presidente al exterior. Lo están utilizando, o sea, esa herramienta no es una herramienta de control político. Sí, pues. Y la están usando como una herramienta de control político, además de manera muy arbitraria, porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para no autorizarlo debería haber unas circunstancias muy fuertes, digamos, y no lo que el Congreso ha venido señalando para no autorizar. Si tiene algún proceso judicial, no lo autorizamos. Eso no es suficiente, no es razón suficiente para no autorizar. ¿Qué viene ahora, Oscar? ¿Qué le corresponde hacer a la OEA ahora? Bueno, ahora lo que viene es presentar el informe final, probablemente la próxima semana. Es muy rápido. Yo creo que a la luz de todo lo que estamos viendo va a ser muy rápido. Este informe preliminar, como dijimos, se da en este contexto crítico del Perú. Y creo que tiene que haber una reunión rápida del Consejo Permanente y decidir qué hacer con este informe, ¿no? La pregunta del embajador uruguayo no fue respondida en la reunión, pudo haber sido respondida, pero diplomáticamente no la respondieron, y creo que están esperando que el Consejo Permanente diga algo, ¿no? Y ahí vamos a ver si se logra un consenso a nivel regional como se logró hace unas par de semanas. Podemos tener un presidente vacado el 7 de diciembre sin informe final de la Comisión de Alto Nivel. Ahora, seamos sinceros, al margen, en el escenario que el presidente Pedro Castillo ya no sea presidente del Perú, yo creo que todavía la situación, digamos, crear un espacio de diálogo sigue siendo importante, porque recordemos que tenemos que pensar en nueva ley de partidos, tenemos que pensar en una transición que genere gobernabilidad, porque lo que no ha habido es gobernabilidad, no solamente el último año, los últimos 6 años, digamos. ¿Quién asegura que la persona que asuma el poder ante una vacancia va a tener gobernabilidad y estabilidad? Lo que nos diría es que si vemos el pasado, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti y Castillo, presidentes de diferente perfil, con diferente manejo de lo público, ninguno tuvo estabilidad. Pero Oscar, ¿tú dejarías que esa discusión tan importante esté en manos de un Congreso que creyó en la traición a la patria, el mamarracho jurídico más grande que yo he escuchado en muchos años? Lamentablemente ese es nuestro establishment político y es lo que tenemos, es decir, no hay de dónde más sacar, es decir, ellos son, por eso este informe dice que este diálogo no solamente debe ser entre actores públicos, sino también incorporar actores privados, es decir, digamos, abre el espacio del diálogo para que también participe desde la iglesia hasta... La sociedad civil es muy catalizadora, puede ser muy útil. Muy útil. Y creo que más allá de lo que suceda, más allá de que suceda, y aunque eso que suceda pueda ser muy poco democrático, creo que el país sigue necesitando un espacio de diálogo, así que... No, sin duda. Yo creo que... Pero ese es el acuerdo nacional también. El informe preliminar, este informe dice justamente que aunque las partes reconocen la importancia del diálogo, este diálogo no se ha dado. Y hacen expresa mención al Consejo de Estado y al Acuerdo Nacional, que no han funcionado. Entonces, lo que dicen es que en la práctica el diálogo no existe. No ha existido. Oscar, muchas gracias. Muy interesante siempre conversar contigo. Un placer. Oscar Vidarte ha estado con nosotros, internacionalista y lector de la política local, con una mirada muy, muy fina, como lo han escuchado ustedes. Pausa y seguimos con más. No se vayan.